Amigos, amigas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Soy Aida Hernández y el día de hoy les vamos a platicar de un tema muy interesante sobre arroyos, ríos, estanques, lagos que existen en Kansas y la importancia de ellos. Espero que les guste mucho este video que les hemos preparado. Gracias. ¿Sabes de dónde viene y cómo viaja el agua que usamos aquí en Kansas? ¿Sabes qué tipos de organismos viven en las aguas de Kansas? Hoy vamos a aprender sobre eso. Cuando llueve, el agua de lluvia se infiltra por el suelo. Y si llueve demasiado, el agua fluye sobre el suelo. La gravedad mueve el agua de lluvia desde la superficie hasta el fondo del suelo. El agua puede moverse hasta llegar a los ríos, por ejemplo, el río Kansas. El agua en el río Kansas puede seguir fluyendo hasta alcanzar el Océano Atlántico. El agua corre de los lugares altos hacia los más bajos. Otra forma de decirlo es que el agua fluye de elevaciones altas a elevaciones bajas. Como el agua fluye de elevaciones altas a elevaciones bajas, el agua puede moverse desde las montañas de Colorado hacia el oeste de Kansas y luego hacia el este de Kansas. Los arroyos o riachuelos fluyen con la ayuda de la gravedad y esto les permite alcanzar otros arroyos. Cuando esto sucede, el arroyo se vuelve más ancho. Cuando más y más arroyos fluyen hacia el mismo lugar y unen sus caudales, se puede formar un río. No hay muchos lagos naturales en Kansas. La mayoría de las líneas azules en este mapa de Kansas son ríos. Las grandes áreas azules, como esta, son lagos hechos por humanos. A estos lagos y estanques hechos por los humanos les llamamos presas o embalses y tienen la finalidad de acumular agua para ser consumida por los animales y las personas. Para asegurarse de que habrá suficiente agua, los arroyos son bloqueados o represados para detener y estancar el curso de la corriente de agua. En ocasiones, la gente modifica el terreno para que éste pueda contener el agua. Los lagos y los estanques son diferentes de los arroyos y los ríos. En los lagos y estanques, el agua no se mueve mucho. En arroyos y ríos, el agua está en constante movimiento y se mezcla debido a que la gravedad la mueve río abajo. Muchos arroyos, ríos y lagos son habitados por diferentes organismos, ya sea cerca de la superficie del agua o en las profundidades. Hay más luz solar en el agua que está en la superficie y cada vez menos luz en las aguas más profundas. Las plantas y las algas crecen cerca de la superficie de los lagos, arroyos y ríos porque éstas necesitan energía solar para sobrevivir. También hay una mayor cantidad de oxígeno cerca de la superficie porque las plantas y las algas que viven ahí liberan oxígeno cuando hacen fotosíntesis. Otra razón por la que hay más oxígeno cerca de la superficie del agua es que el oxígeno que hay en el aire se mezcla en el agua cuando ésta se mueve.
El agua de la superficie es también más tibia que las aguas profundas porque el sol la calienta más. Algunos organismos sobreviven mejor en el agua tibia cerca de la superficie. Otros sobreviven mejor en las aguas profundas que son más frías. Por ejemplo, algunos peces están adaptados a vivir en agua tibia y otros a vivir en aguas muy frías en lo profundo. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior hablamos sobre niveles tróficos? Hablamos de productores, los organismos que producen su propia energía al hacer fotosíntesis. En los bosques, los árboles, los arbustos y las pequeñas plantas que crecen en el suelo son los productores. En las praderas, los pastos y otras plantas con hermosas flores son los productores. En los arroyos y lagos, algunos productores, como las algas, pueden ser tan pequeñitos que difícilmente puedes verlos. Otros productores que viven en el agua son más grandes, por ejemplo los lirios acuáticos o los juncos. Los productores más pequeños pueden ser comidos por pequeños consumidores primarios, como insectos o las larvas de los insectos. Por ejemplo, las larvas de los mosquitos comen algas, por lo que son consumidores primarios, mientras que las larvas de las libélulas comen larvas de los mosquitos, por lo que son consumidores secundarios. Otros consumidores primarios que comen productores de gran tamaño dentro del agua o cerca de ella son las ratas almizcleras, los castores y los peces. En Kansas, los arroyos, los ríos, los lagos y los estanques son habitados por peces de cientos de especies diferentes. Algunos muy hermosos y otros no tanto, pero son muy sabrosos. ¿Crees que los peces puedan vivir en un arroyo? Claro que pueden, pero el arroyo no debe de ser muy pequeño, porque se puede secar por temporadas. Si no hay agua, la mayoría de los peces no pueden sobrevivir, pues solo estando en el agua pueden respirar. Tanto dentro como alrededor de los arroyos, ríos, lagos y estanques existen consumidores secundarios. Los consumidores secundarios comen insectos y animales que se alimentan de plantas. Aquí hay un ejemplo de un consumidor secundario que puedes encontrar en el agua. Las larvas de las libélulas se comen las larvas de otros animales. Las larvas de los insectos, conocidos como tricópteros, son unas presas muy escurridizas. Estos insectos buscan sitios estratégicos sobre las hojas, ramas o rocas que hay en los arroyos y se cubren con piedritas y granos de arena para ocultarse. Las tortugas y las ranas no son exigentes con lo que comen. Estos animales comen plantas, algas, insectos, gusanos o cualquier cosa que se les ponga enfrente. Las ranas y las salamandras incluso se comerían unas a otras. Todo lo que está vivo necesita agua para vivir. Todos estos organismos necesitan lagos, estanques, ríos y arroyos para vivir. Entonces, ¿qué aprendiste hoy sobre el agua? ¿Es cierto que el agua fluye de elevaciones altas a elevaciones bajas? Sí. ¿Cómo le llamamos a los lagos o estanques hechos por humanos?
Presas. ¿Por qué hay más oxígeno cerca de la superficie de lagos, estanques, ríos y arroyos? Hay plantas y algas que crecen ahí y producen oxígeno. Además, el oxígeno del aire se mezcla con el agua. Este organismo es un productor, un consumidor primario o un consumidor secundario. Un productor. Las plantas producen su propia energía al hacer fotosíntesis. Buen trabajo. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Si quieren saber más sobre los lagos, los ríos, los estanques que tenemos en Kansas y de los organismos que viven ahí, no dejes de asistir a tu biblioteca pública y ahí vas a encontrar muchos libros que te ofrezcan más información sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.